Vamos a estar dialogando sobre diversos puntos, en esta ocasión sobre las últimas capturas que se han dado en el país, la del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y también la de Juan Carlos el Tigre Bonilla, ambos solicitados en extradición por Estados Unidos por suponerlos responsables de delitos relacionados con el narcotráfico. ¿Qué análisis le merece todas estas, estas dos capturas, Mike, respecto al expresidente y a Juan Carlos el Tigre Bonilla? Bueno, durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, hubo bastante corrupción iniciada por Juan Orlando, su hermano Tony. Entonces convirtieron a Honduras casi a un narcoestado, un trampolín de mayor escala para toneladas de cocaína que venían procedente de Colombia en avioneta, en embarcaciones, buques, lanchas rápidas. Y entonces esa droga se transportaba por Guatemala a México y luego finalmente aquí a los Estados Unidos. Entonces, eso mató a mucha gente aquí en los Estados Unidos, sobredosis. Y entonces ya sabes que el año pasado sufrimos más de 100 muertes de sobredosis. Y entonces ahora para mí esto va a ser para el bienestar de Honduras. No sé si se cortó. Entonces esto va a ser para el bienestar de Honduras y no nomás para Honduras, pero también para los Estados Unidos, porque las drogas que vienen de diferentes estados o de diferentes naciones, entonces está causando bastante daño aquí en los Estados Unidos. Y luego ya sabes perfectamente bien que la violencia es guante a mano con el narcotráfico, solo que eso ha causado muchos problemas en Honduras, donde mucha gente sale de Honduras, se vienen a los Estados Unidos porque tienen miedo, totalmente miedo de las pandillas, de la MS-13, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y otras pandillas que están generando bastante violencia. Entonces, ahora que entró Xiomara Castro, yo creo que va a ser una nueva administración con quien los Estados Unidos puede trabajar, desarrollar las infraestructuras, apoyar al pueblo hondureño, la justicia, las fuerzas de seguridad. Solo que esto fue buen golpe y el golpe también la detención de Juan Carlos Bonilla, el Tigre, que fue una persona muy corrupta y que estaba vinculado totalmente con los hermanos Hernández en el tráfico de droga. Y él estaba involucrado en los escuadrones de muerte y también mató a un narcotraficante que se oponía a que los Hernández utilizaran una ruta ahí en el municipio de Santa Rita de Copán, y Tony Hernández mandó a Bonilla para que matara a Franklin Arita y unos 2 o 3 de sus guardaespaldas. Entonces, esto es una limpieza para el pueblo hondureño. Entonces, mucha gente posiblemente no lo mire de esa manera, pero ahora yo creo que se va a mejorar la situación para la ciudadanía hondureña que merece vivir en paz, que vivir en una buena nación sin corrupción, sin violencia y que puedan vivir así tranquilamente. De acuerdo a su experiencia, gente, ¿considera que hay aún más políticos
que están involucrados en estos delitos relacionados al narcotráfico, o ya Juan Orlando Hernández es el objetivo principal de Estados Unidos? No, esto es una conspiración muy amplia y así como se van deteniendo más criminales, entonces muchos de ellos deciden de colaborar, dan declaraciones, van nombrando otros individuos que están involucrados en esa conspiración. Entonces es como un efecto de dominó, donde van cayendo más personas. Entonces yo creo que van a caer personas que están en la sistema jurídica de Honduras, miembros de las fuerzas de seguridad, policías, militares, empresarios, políticos, mucho más gente. Y entonces, si es extraditado Juan Carlos Bonilla, ya con la edad que tiene él está viendo mínimo 40 años a cadena perpetua. Y entonces ya cuando van enfrentando esos cargos y comienzan a realizar que posiblemente nunca van a salir de la cárcel, entonces ese es cuando deciden de colaborar, porque ya tú sabes que no hay honor entre los criminales. Ellos, si pueden, van a entregar a otras personas para salvarse ellos mismos. Entonces, aquí en los Estados Unidos, como se ha dicho muchas veces, pues ustedes están utilizando palabras de otros criminales. Pero aquí en los Estados Unidos, no nomás tomamos, es ridículo que no nomás vamos a tomar la palabra de un criminal y ahí paró. Nosotros tenemos que verificar esa información que nos están dando. Entonces, si van a colaborar, los fiscales hacen a esa persona entender que si lo pescan en una sola mentira, entonces ya no hay trato. Y en esta conspiración hay muchos que han declarado a fuentes así independientes, pero que están diciendo la misma cosa: corrupción, vínculos con el narcotráfico, solo que los cargos que enfrenta el expresidente Juan Orlando Hernández y también el Tigre Bonilla son contundentes. Solo que los fiscales en Nueva York que tienen el caso contra de Bonilla, contra de Hernández, son los mejores porque ellos son los que manejan los casos muy complejos de conspiración. Por ejemplo, el crimen organizado italiano, ya sabes que hay muchas 5 familias del crimen organizado en Nueva York. Entonces, ellos llevan esos casos. Solo que nunca van a hacer una acusación formal contra estos delincuentes si la evidencia no es sólida, contundente. Aparte, presentan la evidencia a un gran jurado que muchas veces consiste de más o menos como 25 ciudadanos que les presentan la evidencia y entonces ellos deciden si van a hacer una acusación formal. Solo que hay un proceso, no nomás se toma la palabra de un delincuente y vamos y hacemos una acusación formal, así no trabaja. Justo sobre ese tema quería mencionarlo, agente, sobre lo que usted menciona de las evidencias. La acusación de Estados Unidos dice, entre tantas cosas, que el ex mandatario hondureño habría traficado al menos 500,000 kilogramos de cocaína, entre otras acusaciones. Es decir, podemos considerar que esto es solo la punta del iceberg y que en realidad existen muchas evidencias en contra del ex mandatario hondureño. Sí, hay muchas evidencias contra de él. Muchas personas que van a declarar contra del exmandatario
Y no todos son criminales, aparte de lo que estábamos comentando. Solo que esto, como dices tú, es un tip del iceberg. Entonces, el exmandatario está viendo la misma sentencia si lo hayan culpable que lo que ocurrió con Tony Hernández, una cadena perpetua más 30 años. Solo que aquí en los Estados Unidos también no, la corte mira a un individuo que tiene un puesto oficial y que va abusando ese puesto oficial para actos criminales, para nada más para ganar dinero, plata. Solo que eso lo miran en una manera muy negativa. En ese sentido, ¿qué tipo de evidencias se podrían presentar? Es decir, me imagino fotografías, videos, pruebas existenciales. Se pueden presentar muchas cosas, por Ujú. ejemplo, ah, ah, conversaciones que fueron grabadas, por ejemplo, declaraciones de muchas personas. Y yo creo que muchos de los testigos que declararon contra de Tony Hernández van a declarar, pero ya se ha pasado más o menos como un año que hallaron culpable a Tony Hernández. Entonces se ha desarrollado hasta más evidencia contra de su hermano Juan Orlando. Solo que yo creo que el caso contra de Juan Orlando va a ser hasta más fuerte de lo que es Tony Hernández. Y aquí en los Estados Unidos no van a acusar a un mandatario o exmandatario si la evidencia no es supremamente fuerte. Y así es con Juan Orlando. Yo sé que él y Bonilla dicen que son inocentes, pero eso dicen todos los criminales. Yo jamás he visto a un criminal que dice, sí, sí soy culpable. Nunca van a decir eso. Y aparte, uh, dicen que estas son declaraciones de criminales, que muchas cosas que son mentiras, no son cosas que son ciertas, son mentiras. Pero si van a utilizar eso para defenderse aquí en los Estados Unidos, están totalmente equivocados. Para hacer una referencia, no sé si las comparaciones en este caso caben, pero para que la gente entienda un poco, a gente, de en qué nivel de ser encontrado culpable Juan Orlando Hernández, a qué nivel de capos se encontraría. Es decir, el Chapo Guzmán, está Pablo Escobar, etcétera, etcétera. ¿A qué nivel se encontraría Juan Orlando Hernández de ser hallado culpable? Bueno, es muy raro que un exmandatario en realidad era mandatario de Honduras cuando estaban ocurriendo estas actividades criminales. Entonces, es totalmente raro. El único caso que yo me acuerdo donde participó un mandatario en el narcotráfico fue el caso de Manuel Noriega de Panamá. Entonces, esto es una cosa que casi no se ve en muchos casos. Entonces, el nivel de él en manera de un puesto oficial es supremamente muy grande. Obviamente, pues Chapo Guzmán, Pablo Escobar traficaban mucho más droga, pero la cosa que también Juan Orlando, como dije anteriormente, estaba utilizando a Honduras como un trampolín. Y aparte de eso, hay que tomar el caso de Giovanni Fuentes, que tenía un laboratorio para procesar el base de coca a coca hidroclórica en el departamento de Cortés. Entonces, él estaba pagando sobornos a los hermanos Hernández
pero Juan Orlando quería una cosa más grande. Él quería acceso a la cocaína que estaba procesando Giovanni Fuentes para mandarlo del puerto Cortés, sí, al norte, a los Estados Unidos. Entonces, esto es una gran conspiración y la cosa que a Juan Orlando no le importaba el pueblo, lo que le importaba a él eran los intereses de él y era nada más dinero en su bolsa, nada más. Y la corrupción dañó al pueblo totalmente, a la ciudadanía. Y mira, yo tengo todo el respeto a Honduras por la cultura, la historia. Y entonces, un individuo que es ciudadano de Honduras y hacer esto, y un individuo que el pueblo tuvo confianza en él para para votarlo así como presidente de la República. Eso para mí es una injusticia muy grande para el pueblo. Incluso la acusación señala que el exmandatario hondureño habría mandado a su hermano Tony Hernández a recoger $1 millón que el Chapo Guzmán les entregaría y que este dinero serviría para una campaña electoral. Es decir, que hubo una relación directa entre Juan Orlando Hernández y el Chapo Guzmán. Sí, hay testigos que van a declarar que estuvieron presentes ahí, donde el Chapo Guzmán entregó $1 millón a Tony Hernández, supuestamente para la campaña de Juan Orlando, pero ya tú sabes que eso llegó a su propia bolsa. Y entonces, esto no nomás comenzó en la época cuando Juan Orlando fue presidente. Esto también fue cuando estaba en el Congreso de Honduras. Solo que, y aparte de eso, se me hace una manera así muy mal, donde Juan Orlando puso a su hermano Tony como la persona enfrente para protegerse él mismo en caso que algo sucediera, pues que se fuera a prisión Tony Hernández, porque él era el hombre que estaba tomando los sobornos. Juan Orlando le decía a estos mafiosos, ok, pues ustedes traten con Tony. Entonces puso a su propio hermano enfrente de esa conspiración. ¿Y qué Sí, tipo de hermano hace eso? el 16 de marzo ya es la siguiente audiencia contra el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, que podría pues revelar su futuro en cuanto al pedido de extradición de Estados Unidos. ¿Qué consideración tiene sobre esta audiencia? ¿Existe la posibilidad que Juan Hernández no sea extraditado a Estados Unidos? Pues siempre existe la posibilidad que Juan Orlando no va a ser extraditado. Esto ahora está en manos de la Corte Suprema hondureña. Entonces, los jueces de la Corte Suprema tienen una decisión muy importante. Ellos tienen que escoger corrupción, actividades criminales en una mano y en la otra mano la democracia. La democracia. Y si ellos deciden no extraditar a Juan Orlando, entonces, ¿qué dice eso de la Corte Suprema? Y hay que tomar en cuenta que los jueces que están en la Corte Suprema los pusieron durante la época de Juan Orlando Hernández. Entonces, pero ellos tienen que hacer una decisión para el bienestar del pueblo hondureño, porque si no, esa decisión, esa sola decisión, si deciden no extraditarlo, entonces me dice que ellos
están sobre de esto de la corrupción que existe en Honduras, pero yo creo que van a hacer la propia decisión y matarlo. Y si es inocente, entonces lo van a hallar inocente, pero también si es culpable, entonces lo hallan culpable. Así es la justicia. Pero como te digo, no podemos equivocarnos porque la evidencia es contundente. Yo sé que muchos miembros de su partido nacional dicen que es inocente, pero pueden decir lo que quieran decir, pero no es cierto. ¿Habrán expresidentes? Es decir, ¿existe la posibilidad nuevamente que existan más exmandatarios solicitados en extradición por Estados Unidos? Eso es muy posible. Eso es muy posible. Como te digo, esto no va a parar simplemente con Tony Hernández, con Juan Orlando, con el Tigre Bonilla. Esto yo creo que van a salir mucho más acusaciones formales. Y entonces, como te digo, una sola persona, dos personas, tres personas no pueden hacer lo que hicieron en todo el país de Honduras si la conspiración y el vínculo con mucha gente no existía. Entonces existen muchas más personas que estaban involucradas, que estaban vinculados en el tráfico de droga. Y esa es otra cosa que necesita de entender el pueblo, que el Tigre Bonilla, que Juan Orlando dicen, pues nosotros capturamos a muchos narcotraficantes, nosotros extraditamos a muchos narcotraficantes. Bueno, eso es cierto, pero eso eran narcotraficantes que no estaban trabajando con ellos. Ellos no hicieron nada de los elementos que estaban en la conspiración con ellos, no los capturaron ni los extraditaron. Entonces ya tú sabes que el Tigre Bonilla fue acusado más de un año pasado y no lo extraditaron hasta, bueno, no lo capturaron hasta ahora que salió Juan Orlando Hernández de la presidencia y entró Xiomara Castro. Me llama la atención justo un detalle, agente, y es el asesinato de Magdaleno Mesa, quien era considerado uno de los testigos claves para Estados Unidos, que sin embargo fue asesinado en una cárcel de máxima seguridad. El abogado defensor de Magdaleno Mesa, Carlos Chautur, asegura que a él lo asesinan por las libretas que tenía en su posesión con las siglas JO y también con el nombre de Tony Hernández. Desde su conocimiento existía una relación muy cercana de Magdaleno Mesa con toda la supuesta conspiración del presidente Hernández. Sí, Mesa estaba vinculado con los hermanos Hernández y entonces él estaba encarcelado, estaba protegido por los oficiales que trabajaban en la prisión. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿cómo es posible que lo mataron en una cárcel hondureña, especialmente después de que se enteraron o se enteró el exmandatario que él posiblemente iba a declarar contra de él, contra de la conspiración, porque Mesa conocía o tenía mucho conocimiento de esa conspiración, entonces lo mandaron a matar. En ese caso, ¿qué papel era? Es decir, ¿él cobraba las ganancias específicamente? O no sé si usted tiene alguna información, además de la que se conoce sobre Magdaleno Mesa. Bueno, Mesa estaba involucrado en todos los aspectos de narcotráfico. Y como te digo, tenía vínculos con los Hernández, pero él traficaba, él movía, transportaba,
También manejaba mucho de los dineros calientes del narcotráfico, solo que era una persona clave. Si no hubiera sido una persona clave en esa conspiración, no lo hubieran matado. ¿Podrían, o mejor dicho, qué pasos deben tomar las autoridades hondureñas para dar fin a la narcopolítica en el país? ¿Cuáles son esas decisiones que se deben tomar para poner fin a la narcopolítica en Honduras? Bueno, se tienen que dirigir contra los personajes que están involucrados en el narcotráfico. Obviamente, pues ahí están elementos en Honduras de la DEA que pueden apoyar a los elementos de las fuerzas de seguridad, los elementos decentes. Y entonces hay que hacer investigaciones amplias. Um, uh, el intercambio de información con la DEA va a ser clave y aparte de eso, ponerlos en manos de justicia en Honduras y también aquí en los Estados Unidos. Entonces, para mí, la extradición es supremamente importante, especialmente en este momento en Honduras, porque todos los narcotraficantes teman la extradición. ¿Por qué? Porque los sacas afuera de la infraestructura criminal que los puede proteger. Y como Pablo Escobar en una ocasión dijo, yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, simplemente porque él sabía que ya viniendo a los Estados Unidos no iba a tener acceso al cartel de Medellín, no podía sobornar a elementos en el país o aparte de eso amenazar a esos individuos. Entonces ya llegando aquí a los Estados Unidos ya no tienen acceso a nada y se ponen aquí en la justicia si se hallan culpable a la cárcel. ¿Han tenido desde su conocimiento, gente, qué dificultades le han presentado a la DEA en Honduras? ¿Cuáles han sido esos problemas que han tenido a la hora de investigar, por ejemplo? Bueno, obviamente durante el mandatario el mando de Juan Orlando y cuando estaba Tony Hernández, cuando estaba Bonilla, pues ya tú sabes que muchas veces es difícil para montar operativos. También va a haber una situación donde la DEA va a desconfiar y no va a pasar información a elementos de las fuerzas de seguridad porque lo van a vender y se lo van a pasar a narcotraficantes y eso es muy peligroso porque eso pone en peligro informantes, pone en peligro operativos, investigaciones y también pone en peligro los agentes de la DEA que están trabajando en Honduras. Entonces, ahora que entró Savillón, nosotros siempre hemos trabajado con Savillón. Es una persona que nosotros consideramos decente, que quiere hacer lo mejor para el pueblo hondureño. Entonces, yo quiero que entramos a una etapa de colaboración más fuerte con Savillón. Para finalizar, agente, un mensaje final con respecto a todo lo que está ocurriendo en Honduras con estas capturas y que evidentemente, bueno, están de hecho 4 órdenes de capturas pendientes contra otros 4 solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cuál es el análisis final que le da a todo este escenario que se presenta en el país? El análisis para mí que esto fue un golpe y va a seguir los golpes de parte de la justicia hondureña de los Estados Unidos.
Y aparte de eso, esto es una victoria totalmente para el imperio de la ley. Y entonces ahora salen individuos que han dañado al pueblo hondureño en una manera de una gran escala y la gente, el pueblo, yo creo que pronto van a entender que esto es para el mejor estar del pueblo hondureño, donde ojalá que en el futuro puedan vivir en paz, tranquilos y poder sobrevivir en un país que siempre ha sido muy decente. La gente de Honduras es muy decente siempre. Y los individuos corruptos no representan al pueblo hondureño. Muchas gracias, agente Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA para tunota.com, dialogando sobre la actualidad del narcotráfico en Honduras.